Feliz sábado tengan todos mis hermanos, amigos y familia que están conectados, escuchando en esta mañana palabra de Dios. Deseo que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. ¿Sabes? En esta mañana les traigo un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo y espero que puedan meditar y reflexionar en esto. Este mensaje tiene como título ¿Cuál es el verdadero camino a seguir? Saben, mi amado, cuando venimos a este mundo, como es lógico, seguimos el camino que nos enseñan nuestros padres. Muchos padres se enfocan en educar y en enseñar a sus hijos de la menor manera posible el mejor camino a seguir. Estos padres, reflexionando en su vida pasada, no desean que sus hijos pasen por las mismas experiencias que vivieron ellos, y por ese motivo se enfocan para que sus hijos tengan una vivencia diferente o transiten por un camino mejor. Otros padres, desafortunadamente, no son así, porque les enseñan a sus hijos desde bien pequeñitos a hacer cosas malas. Dicen, tú tienes que ser como tu padre. Y ese niño comienza a mirar a su padre como su héroe, y es entonces que de esa manera lo conducen por un mal camino. Y cuando tú, mi amado, cuando tú no tienes un objetivo claro en la vida, cuando tú no tienes una meta o un patrón a seguir, terminarás tomando cualquier camino excepto el mejor camino a seguir. Y cuando hablo de camino, no me refiero a esa carretera, ya sea asfaltada o polvorienta, que tú te ubicas en ella y caminas para tu trabajo, caminas para tu escuela, tu hogar y cualquier otro lugar. No me refiero a ese terreno compactado y preparado para transitar, sino que me refiero a ese camino que tiene que ver con los medios y la conducta o el tipo de vida que podamos llevar o estamos llevando. No es menos cierto que nunca el ser humano se va a quedar con los brazos cruzados. No. A pesar de que vemos a muchas personas sin un objetivo en la vida, vemos a muchas personas sin sueños, sin propósitos, pero la mayoría de la humanidad tiene sueños y lucha por ellos. La mayoría de la humanidad tiene metas y se traza en su vida un propósito para alcanzar ese objetivo de todo lo que ha soñado tener y hacer. En verdad, mi amado, es hermoso. Es hermoso despertarse cada mañana motivados a seguir ese camino del éxito. Es hermoso despertarse cada mañana motivado a seguir ese camino de la prosperidad, ese camino del bienestar, y esa motivación nos lleva paso a paso a acercarnos más y más a nuestro objetivo. Amados, todos tenemos metas a seguir, todos tenemos propósitos en la vida, y para poder alcanzar todos estos sueños tenemos que tener bien claro cuál es el camino. Porque cada paso que damos nos llevará más cerca de nuestro objetivo. Miren, todos tenemos que prepararnos en la vida. A todos nos enseñan lo que necesitamos para alcanzar nuestro bienestar. Así, a todos nos enseñan principios de cómo triunfar en nuestro andar por el camino de la vida. Pero ese andar, en ese andar es donde comienzan los problemas. ¿Sabes? En ese andar es cuando comenzamos a cometer errores que nunca debimos cometer, y por ende muchas veces nos arrepentimos. La gran mayoría de la humanidad hace realidad sus sueños, sí. La gran mayoría de la humanidad alcanza su objetivo, y eso es bueno. Es bueno y los felicito, porque de no ser así, la ciencia no estuviera tan avanzada, tan desarrollada como lo está hoy día.
De no ser así, no tendríamos personal médico. De no ser así, no tendríamos personal educativo. No tendríamos cuerpo de bomberos. No tendríamos cuerpo policial. Esos científicos que viven descubriendo esos antídotos contra las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, el mundo se mueve gracias a esos objetivos que ha alcanzado el hombre. Ahora, para ti, mi amigo, para ti, mi hermano, que has recorrido ese camino y ya alcanzaste el éxito. Para ti, mi amado, que aún te encuentras caminando en busca de tus sueños, sigue adelante, no te detengas y llega a tu meta. Llega a ese objetivo que te propusiste en la vida. Pero escucha esto, por favor. La vida en muchas ocasiones nos ofrece mucha satisfacción en nuestro andar por la vida. En la vida nos vamos a encontrar con trampas sutiles que desviarán nuestros sentidos y que muchas veces no logramos percatarnos del peligro. Y es por eso que aunque hayamos logrado nuestros sueños, aunque hayamos alcanzado el clímax de la prosperidad en ese largo camino, al final veremos y experimentaremos en carne propia el sufrimiento, el fracaso, el desaliento, la desmotivación, la ruptura de tu matrimonio, la separación de tus hijos, en fin, la destrucción de tu vida, y en muchas ocasiones no vemos esperanza alguna. Por eso en esta mañana vamos a analizar cuál es el mejor camino a seguir para ti, mi amigo, para ti, mi hermano, para ti, mi familia. Y lo haremos basándonos en la palabra de Dios. Pero antes quiero orar. Oramos. Padre, en esta mañana estamos reunidos acá para escuchar palabra de Jehová. Gracias por la vida y por la salud y la salud que nos regala cada día. Aún sabiendo, Señor, que no la merecemos. Te ruego que nos perdones y que ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, tú pongas discernimiento en cada uno de nosotros para poder entender a plenitud qué tú nos quieres decir cuando nos dices que eres el único camino a seguir. Bendice a cada persona que ha tomado su tiempo para escuchar tu palabra en esta mañana, Padre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Amén. Amados, vamos a abrir la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesús, porque son palabras extraídas de los propios labios de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Miren, capítulo 14, versículo del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y escucha, y sabéis el camino. El versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, le dice Jesús a Tomás y a todos los seres humanos que están en este momento con la duda: yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, amados, es cierto que muchos estamos turbados. Es cierto que muchos estamos confundidos. Muchos andamos de aquí para allá sin saber qué hacer. Y en esa misma condición se encontraban los discípulos. Por eso Jesús le dijo a ellos y nos dice hoy a nosotros: ¿por qué andan turbados?
¿Por qué andan confundidos? Crean en mi Padre y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, así que voy a preparar lugar para cada uno de ustedes y luego volveré para que donde yo esté, ustedes también estén y sepan a dónde voy y también sepan el camino. Porque por causa de ustedes vine a este mundo y estoy trabajando en favor de cada uno de ustedes. Así que voy a prepararles mansiones a todos, pero mientras yo me encuentre preparándoles lugar a cada uno de ustedes, deben mantenerse edificando su carácter conforme al mío. Pero los discípulos no entendían qué les quería decir Jesús. Y así se encuentra esta generación hoy día. No entienden nada. Jesús les habla por diferentes medios y de diferentes maneras, pero siguen sin entender, siguen turbados, siguen confundidos. Por eso Tomás, con su mente turbada y envuelto en la duda, le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Amados, ¿cuántos Tomás habremos hoy día? Que por mucho que Jesús nos habla, que por mucho que Jesús nos explica, seguimos sin entender, con una mente turbada y confundida. Pues en el verso 6, Jesús le responde a Tomás y nos responde a todos, aquellos que nos encontramos turbados y confundidos. Y nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, escucha bien, nadie vendrá ante la presencia de mi Padre si no es a través de mí. Amados del cielo, aquí tenemos que entender que no existen muchos caminos que nos lleven ante la presencia de Dios. Así que no podemos cada uno de nosotros tomar nuestro propio camino y pensar que estamos bien y que así por donde vamos llegaremos ante la presencia del Padre. Porque el propio Cristo dice que Él es el único camino que nos llevará ante la presencia de Dios. Desde que se nos dio allí la primera promesa mesiánica en Génesis 3:15, Jesús ha sido declarado como el único camino. Jesús ha sido declarado como la única posibilidad de vida en el ser humano. Ha sido declarado como la única verdad. Jesús, mi amado. Jesús fue el camino cuando Adán vivía. Jesús fue el camino cuando Abel ofreció a Dios la sangre de aquel cordero muerto, representando de esa manera la propia sangre de Cristo para salvar a este mundo. Jesús fue el camino de todos los patriarcas y profetas que fueron salvos. Y Jesús es y será el único camino para que tú, mi amigo, mi hermano, mi familia puedan tener acceso a Dios y de esa manera alcanzar la vida eterna. Créelo o no lo creas, mi amado, pero ese camino a seguir es bien angosto, es bien duro, sí, es cierto, pero es el único camino a seguir si de verdad deseas ver el rostro amable de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Mira, Pablo nos dice, allí nos deja saber en Romanos 8:1 que existen dos maneras de andar por la vida. Una es andar por ese camino guiados por el Espíritu Santo en obediencia y rectitud, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y la otra manera de andar es andar en nuestros propios deseos carnales, con un corazón lleno de lascivias y concupiscencias. Por eso, amados, de todo aquel que decida seguir a Jesús, tiene que estar constantemente caminando, dando pasos firmes. El que dice seguir a Cristo tiene que andar, pero para andar esto lleva un proceso, como todo en la vida. Por eso Pablo allí nos dice en 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas. ¿Y por qué nuevas criaturas? Porque una vez que aceptamos a Cristo de sincero corazón, ese viejo hombre, esa vida loca y desorganizada que llevamos, muere al pecado. Entonces, a partir de ahí, nacemos de nuevo y comenzamos a ver la vida diferente.
Allí en el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo que todo aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué cosa comenzamos a hacer en ese nuevo nacimiento? ¿Qué cosa comienza a hacer un niño cuando nace? ¿Qué es lo primero que comienza a hacer? Pues comenzamos a gatear, mis amados. Porque aún no conocemos ese camino desconocido que nos ofrece Jesús. Miren, yo recuerdo cuando decidí seguir a Cristo, pues quería caminar en el mismo paso y a la misma velocidad que los demás hermanos que ya llevaban tiempo caminando con Jesús. Pero mis amados, cuando ya yo pensaba que estaba listo para caminar, se me salían unas palabrotas que yo venía, que traía, que arrastraba del mundo. E inmediatamente me avergonzaba y pedía perdón. Y mis hermanos, con una sonrisa en sus labios, me decían: no te preocupes, es una menos que vas a decir. Muchos de nosotros pasamos por esa experiencia. Todo es paso a paso, todo es un proceso. Por eso, para andar por ese camino no podemos comenzar caminando, ni mucho menos correr, porque todo es un proceso, mis amados. Pues así es la vida del cristiano, mis amados. Gateamos, caminamos, corremos. Cuando nos cansamos nos detenemos, damos pasos cortos pero firmes, porque si esos pasos no son firmes, cuando flaqueamos, entonces todo ese proceso hay que comenzarlo de nuevo. Por eso no podemos parar, tenemos que caminar constantemente. Y fíjense, la carrera por ese angosto camino no es una competencia para ver quién es el primero que llega, porque esta carrera no trata de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Por eso, aunque andemos con pasos cortos, tienen que ser firmes, aunque seamos los últimos en llegar. Jesús nos advierte que en ese camino nos vamos a encontrar con muchas adversidades y situaciones ajenas a nuestra voluntad. Por eso nos dice: resistan y perseveren en todo momento hasta el fin. Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo más claro en todo esto, porque tal vez algunos no entiendan. Mira, la vida cristiana no consiste en que toman a todos los cristianos y los ponen en un camino polvoriento, lleno de profundos huecos, con grandes piedras, con pantanos cenagosos, fieras salvajes que estarán al acecho para devorarnos. Y el que puede llegar a la meta, pues Cristo Jesús los va a recibir con los brazos abiertos. Miren, mis amados, físicamente por ahora no es así, porque sabemos que llegará el momento que nos perseguirán y a muchos nos quitarán la vida. Pero este camino del cual habla la palabra de Dios es un camino completamente espiritual. Y vamos a la palabra de Dios para entenderlo un poco mejor. Ahí en Génesis 5:22 podemos leer que Enoc caminó con Dios. En Génesis 6:9 se nos dice que Noé caminó con Dios. Aquí en estos dos textos, muchos aún pueden quedar con la duda y preguntarse: bueno, ¿y qué cosa significa caminar con Dios? Amados, aquí, como ustedes pueden ver, no se trata de un camino físico o un camino literal. Se habla en todos los sentidos de un camino espiritual. Miren, caminó Enoc con Dios. ¿Y qué pasó al final de los días de Enoc en esta tierra? Pues Dios se lo llevó en vida y no conoció la muerte. Caminó Noé con Dios. ¿Y qué pasó con Noé? Pues Dios lo protegió y lo salvó del diluvio que envió a esta tierra. Y hoy Noé se encuentra sellado, esperando el pronto regreso de Jesús. Miren, amados, aunque muchos no entiendan a plenitud el verdadero significado de caminar con Dios, sí tenemos que tener bien claro esto, que todo aquel que camina con Dios alcanza o alcanzará la salvación. Que todo aquel que camina con Dios tendrá siempre su cuidado y protección. Pero aún teniendo bien claro
muchos esta verdad, tal vez se pregunten, bueno, ¿y en qué consiste ese camino? Amados, hoy vamos a analizar algunas características que son necesarias para que podamos entender, seguir y andar ese camino que nos conducirá a un mundo donde no habrá más llanto ni dolor, donde no habrá más guerra, ni hambre, ni muerte. Un mundo donde nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hay muchos cristianos, sí, hay muchos cristianos que saben perfectamente que Jesús es el camino. Pero lo que no saben muchos cristianos es cuáles son las herramientas que necesitamos para andar por ese camino. Porque tal vez tú estés andando por ese camino, pero no estás usando las herramientas adecuadas. Y si no usas estas herramientas, con seguridad te digo que no llegarás a ver el rostro amable de nuestro amante Salvador, con sus brazos abiertos, recibiéndote al final de ese camino. Vamos a ver lo que nos dice Pablo allí en 2 Corintios 4:18 para comenzar a dar los primeros pasos por ese camino, porque si Enoc, Noé y muchos más caminaron con Dios, nosotros también podemos hacerlo, ¿no es así? Dice allí 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Saben, amados, el lenguaje de Pablo era un poco complicado, porque aún traducida la Biblia a nuestro idioma, muchas veces nos cuesta un poco de trabajo entender algunos de sus escritos. Y aunque la palabra de Dios hay que estudiar la base de oración, en muchos de los escritos de Pablo, esa oración hay que duplicarla para poderla entender. Y esta porción bíblica, quiero decirte, esta porción bíblica ha impactado mucho mi vida, principalmente en mis momentos de aflicción. Miren, si vamos al contexto de este trozo bíblico, a partir del verso 7, veremos que Pablo nos habla sobre el camino que todos tenemos que recorrer. Y ese camino no es otro que el camino de la fe. Pues cuando comenzamos a gatear en este camino espiritual, lo que nos impulsa a hacerlo es la fe, porque sin la fe es imposible continuar, mis amados. Por eso la fe es el primer paso que debemos poner en práctica para poder andar en ese camino angosto y difícil de transitar. La fe nos va a ayudar a continuar. La fe nos va a llevar por ese camino. La fe nos va a ayudar a conocer ese camino. Y es precisamente por esa fe que vamos avanzando en ese camino, aunque veamos el mundo caerse en pedazos a nuestro alrededor. Pablo nos dice allí en el verso 8, estamos atribulados, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Somos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Pues que en el camino vamos a encontrarnos con tribulación. En el camino vamos a encontrarnos con persecución. En el camino vamos a encontrarnos con destrucción, con angustias, en fin, muchos problemas y dificultades. Ahora, el camino no será fácil, es cierto. Será bien difícil. Pero lo que nos sostendrá será esa fe que seamos capaces de desarrollar, poniendo de esa manera nuestra mira en aquello que no se ve. Ahora, ¿cómo podemos mirar algo que no se ve? Teniendo incluso un velo en nuestros ojos para no ver más allá de lo que Dios nos ha permitido ver. Lo que significa esto es que por medio de esa fe que hemos podido desarrollar, vamos a ver más allá de nuestro entendimiento humano. Esa recompensa, vamos a ver esa recompensa espiritual que Cristo Jesús nos ofrece. No sé si me van entendiendo hasta aquí. Pues cuando nos sentimos desanimados en la vida, y es algo lógico porque el desánimo no olviden que es una de las armas mortíferas de Satanás,
que usa con toda la humanidad, especialmente con los hijos, contra los hijos de Dios. Y siempre el desánimo va a estar presente ahí en nuestra vida. Pues en medio de ese desánimo o en medio de esa desmotivación tenemos que, a través de esa fe, mirar o contemplar la recompensa de la fidelidad. ¿Me están entendiendo? La recompensa de la perseverancia para poder seguir adelante a pesar de los embates del enemigo. Porque como nos dice Pablo, aunque estemos atribulados, si alimentamos esa fe, no estaremos angustiados, ni turbados, ni mucho menos confundidos. Podrá llegar tribulación, podrá llegar angustia a nuestra vida, pero Cristo Jesús nos dará paz. ¿No es maravilloso eso? En el verso 16, allí de 2 Corintios 4, Pablo nos dice: por tanto, no desmayemos, no nos desanimemos, no desfallezcamos, porque aunque veamos que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestro cuerpo interior se va renovando día tras día. Amados, muchas veces nos concentramos más en nuestra apariencia y hasta nos preocupamos al ver cómo nos vamos envejeciendo. Nos preocupamos por las arrugas que nos van saliendo. Vemos tanto hombres como mujeres aplicándose Botox en su rostro para taparse las arrugas y así tener una mejor apariencia. Nos preocupamos porque ya no tenemos la misma fuerza física, porque ya no tenemos la misma visión física, y entonces usamos espejuelos, otros usan lentes. Nos preocupamos porque ya no nos movemos más ligero que hace unos años atrás. En fin, amados, estamos más preocupados por los achaques que vienen a nuestro cuerpo físico que por la renovación espiritual, ignorando de esa manera que por esa fe que te ha conducido hasta aquí, tu cuerpo interior, tu vida espiritual se va renovando día tras día. Amados, Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros, y lo que más le preocupa a nuestro Padre Celestial no es nuestro cuerpo físico, porque al final nuestro cuerpo se convertirá en polvo, en el polvo de la tierra. Lo que nos pide es que nos concentremos y nos preocupemos más por nuestra vida espiritual, porque cuanto más crezcamos espiritualmente, más fácil será cruzar o andar por ese camino. El verso 17 que le sigue a esta cita dice así: porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren, en lo exterior existen circunstancias difíciles, existen circunstancias adversas y ajenas a nuestra voluntad, que nos traen desgaste físico, que nos estresan, que nos hacen sentir atribulados. Pero en nuestro interior estamos siendo ¿qué cosa? Pues estamos siendo renovados. ¿No es maravilloso escuchar eso, amados? Pues claro que sí. ¿Y por qué estamos siendo renovados? Porque como dice Pablo, que toda tribulación y angustia que puedan pasar por nuestra vida serán ¿qué cosa? Leves y momentáneas. Pero al resistir en ese camino por el cual debemos andar, la recompensa será eterna. Porque lo que estoy pasando hoy es algo insignificante con las cosas que Dios nos ofrece y nos dará eternamente en el mañana. Pero mis amados, termina Pablo diciéndonos en el verso 18 que nos concentremos más en las cosas que no se ven, porque estas son eternas, porque las cosas que se ven son temporales. Ahora, ¿cómo avanzo en ese camino que es Cristo, a pesar de la tribulación y las angustias que debo enfrentar? Pues existe una sola manera de avanzar, y es por medio de esa fe que podamos desarrollar en medio de nuestro andar por ese camino. Miren, amados, los pasos que debemos dar
en la vida a pesar de que tienen que ser pasos firmes. No deben ser pasos basados en lo que podamos ver. Porque en eso está sumergida esta humanidad. Los seres humanos, para creer, tienen que ver o tocar, porque así tal vez se sientan más seguros. El mismo Tomás, envuelto en la incertidumbre, allí en Juan capítulo 14, versículo 5, en el pasaje que ya leímos al principio, podemos ver en Juan su incredulidad y falta de fe, diciéndole a Cristo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y 6 capítulos más adelante, ya Cristo resucitado, allí se encuentran los discípulos reunidos y le dicen a Tomás que habían visto a Cristo. Y la expresión de Tomás, ¿cuál fue? Pues les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mis dedos en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, pues no creeré. Y una semana después, como 8 días después, se encontraba Tomás frente a Jesús, allí en el aposento alto, junto a los demás discípulos. Y Cristo le dijo: mira, Tomás, ven acá, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y después de este acontecimiento es que Tomás cree. Y es ahí donde Jesús le responde: Tomás, porque me has visto y me has tocado, creíste. Y termina diciendo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados, los pasos que podamos dar en esta vida, escucha bien, no deben ser basados en lo que podamos ver o en lo que podamos tocar, sino en lo que podamos creer a pesar de no ver nada, porque esos son los verdaderos pasos firmes y seguros. Existen muchos cristianos hoy día que le dan más importancia a sus emociones que a su creencia. Es decir, le dan más importancia a lo que pueden sentir que a lo que puedan creer. Y esto, mis amados, créanme, es un arma de doble filo. Muchas veces en medio del desánimo, muchos sentimos que Dios no nos escucha. Muchos sentimos que por mucho que buscamos el rostro de Dios, Dios no nos perdona. Muchos sentimos que Dios nos abandonó. Muchos sentimos que Dios nos tiene así atribulados por algo malo que hicimos. Y esto es algo muy peligroso, mis amados. Porque cuando pensamos así, dándole lugar a nuestros sentimientos, caemos en la duda. Y una vez que dudamos, pues ponemos en riesgo, ¿qué cosa? Ponemos en riesgo nuestra fe. Y eso era lo que les pasaba a Tomás y lo que le está pasando a muchos hoy día. La vida del cristiano, escucha bien, mi amado, no es para recorrer un camino de sentimientos. No está basada en que si siento esto o siento esto otro. Mira, los sentimientos, claro está que son importantes en nuestra vida. Pero cuando se trata de tu vida espiritual, tienes que dejar a un lado tus sentimientos, porque no es lo que tú puedas sentir, sino lo que tú seas capaz de creer. Tu termómetro espiritual se mide por lo que tú seas capaz de creer, mi amado. Tú tienes que creer en las promesas de Dios. Tú tienes que creer que Dios nunca te abandona y que siempre estará a tu lado. Tú tienes que creer que hay ahí un solo camino que te conduce a Dios, y ese camino es Cristo Jesús. Amados, nuestra fe debe estar siempre por encima de lo que podamos sentir. Y cuando avanzamos o caminamos por fe y no por sentimientos, entonces el camino, por muy difícil que se ponga, vamos a continuar su trayectoria, porque lo vamos a mirar con los ojos espirituales. Si le fallamos a Dios, vayamos a Él y pidamos perdón, pero tenemos que creer que Dios nos perdonó. Si nos sentimos solos en la vida porque todos nos han abandonado,
nos han abandonado. Tenemos que creer en las promesas de Dios, que nos dice que aunque tu padre, tu madre y todos te abandonen, con todo Jehová nunca te abandonará. Eso es caminar por fe. Que no importa qué pueda pasarme en la vida, Dios siempre estará conmigo, donde quiera que vaya, donde quiera que esté y bajo cualquier circunstancia que pueda estar pasando en mi vida. Ahí estará Dios todo el tiempo a mi lado. Eso es tener fe. Ahora entienden, o ahora entendemos qué es caminar con Dios. Pero mi amado, seguimos con la incertidumbre y la duda. Porque caminar con Dios no es solamente creer que Él siempre está a nuestro lado. Porque también hay que hacer su voluntad y no la nuestra. Enoc, Noé y todos los demás caminaron con Dios por fe, pero también caminaron en obediencia, haciendo la voluntad de Dios en todo momento. De que el camino será difícil, claro que sí, en todo momento será difícil. Pero no será imposible de transitar, porque el camino de la fe nos va a ayudar a cruzar todo obstáculo que se atraviese en nuestro andar. ¿Me entienden hasta aquí? Así que el primer paso para andar por ese camino es la fe. Vamos a ver un segundo paso, otra característica que tenemos que poner en práctica para poder entender, seguir y andar por ese camino. Y ya lo mencioné, y es la obediencia. Allí en Apocalipsis 14:12, un texto muy conocido por todos, dice así: aquí está la paciencia de los santos. Hagamos una pausa aquí. Esta palabra paciencia deberíamos entenderla o traducirla como perseverancia. Es decir, repitiendo la primera parte de este texto, podemos decir así: aquí está la perseverancia de los santos. Ahora vamos a la segunda parte de este texto, que dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense bien, mis amados, la fe y la obediencia son hermanas gemelas y siempre van tomadas de la mano. Es imposible que tú digas tener fe y a la vez no seas obediente, porque de ser así, entonces esa fe tuya no estaría arraigada a ese camino que es Cristo Jesús. Sería una fe falsa. Y así existen muchos cristianos que se jactan hoy día de decir que tienen fe en Dios, pero los ve haciendo lo que se les da la gana, con una total libertad. Y todo aquel que se encuentra caminando así, ya va por el camino equivocado, por el camino contrario a la salvación. Es triste decirlo, pero es así. Amados, la verdadera fe nos llevará a someternos a Dios. Créelo. La verdadera fe nos llevará a aceptar la voluntad de Dios. La verdadera fe nos llevará a obedecer a Dios. Por eso, mis amados, nosotros, los hijos de Dios, debemos estar recorriendo todo el tiempo ese camino, tomados de la mano de esas hermanitas gemelas que se llaman fe y obediencia. Si de verdad queremos llegar a esa meta final, si de verdad queremos recorrer ese camino y llegar a la meta final. Eso es lo que nos quiere decir Juan en este trozo bíblico de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que obedecen a Dios, los que caminan por fe ese largo camino espiritual. Todo aquel, mi amado, que hace la voluntad de Dios es porque se despojó de su propio ego, se despojó de su yo, dejando a un lado su voluntad e hizo suya la voluntad de Dios. Y entonces es cuando puedes sentarte y decir, así como se expresó Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Miren qué cosa más contradictoria. Muchos llevan un cristianismo a la ligera. Muchos llevan un cristianismo con una fe separada de la obediencia. Pero sin embargo, miren lo que nos dice nuestro Señor Jesús en Mateo 7, capítulo 7, versículos 21 al 23.
No crean que todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No crean que todos los que cantan lindo en la iglesia, no crean que todos los que predicamos lindo en la iglesia y fuera de la iglesia entrarán al reino de los cielos. Mis amados, el reino eterno está disponible para toda la humanidad, pero desafortunadamente no todos calificamos para entrar, porque los únicos que entrarán y caminarán por esas calles de oro serán aquellos que han arraigado su fe en Cristo y han caminado en obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Ya se los dije anteriormente. La voluntad de Dios es someterse a Dios cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa en el tiempo, y dejar que sea Dios quien guíe tu vida. Eso es lo que significa hacer la voluntad de Dios. Definitivamente la fe y la obediencia tienen que estar unidas. Tienen que estar unidas a ti para que puedas perseverar en ese camino difícil de transitar. Allí en Mateo 7:22, Cristo nos dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amados, hay que ver cuántas iglesias se encuentran abarrotadas de personas que andan buscando milagros de sanidad, que andan buscando milagros de prosperidad, que andan buscando milagros de restauración familiar. Y estas personas se encuentran allí engañadas. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué están engañados? Porque son estos cristianos que dicen tener fe en Dios, pero viven en una desobediencia total, haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Son estos cristianos que no se someten a la voluntad de Dios y quieren vivir un cristianismo con plena libertad, sin que nadie los amoneste, sin que nadie les diga que está mal, ni aún el propio Cristo. Por eso no leen la Biblia, para no verse amonestados. Estas personas no se dan cuenta que no todos los milagros vienen de Dios. El diablo hace milagros también, y es precisamente el propio diablo que los tiene engañados. Y a estos son los que Cristo les va a decir allí en el verso 23: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Tenemos que tener bien claro que para caminar con Dios, así como lo hizo Enoc y Noé, hay que llevar una vida de total obediencia. Y eso no todo el mundo, mis amados, está dispuesto a hacerlo. Por eso Cristo nos dice en Mateo 22:14 que son muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. Ahora, ¿quiénes serán esos escogidos? Pues aquellos que por fe han obedecido a Dios y se han sometido a su voluntad. Así que, mi amado querido, si aún tú no te has despojado de ese ego que te ha hecho creer que tú no necesitas un cambio en tu vida y que así estás bien, tanto contigo mismo como con Dios, te diré con mucho dolor en mi corazón que estarás en ese grupo el cual Cristo le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. No creo que tú quieras verte en ese grupo. Por eso este mensaje que nuestro Señor Jesús ha traído en este día es de importancia para ti y para mí. Mira, ya vimos los primeros dos pasos, las primeras dos características que tenemos que poner en práctica para andar por ese camino que es la fe y la obediencia. Ahora vamos a ver una tercera característica, y esta es la dependencia. Allí en Mateo 6:33 podemos entender claramente el concepto de dependencia. Dice allí que primero hay que buscar ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Miren, amados, el mayor problema del ser humano es depender de algo o de alguien, especialmente los hijos. Y nosotros, los adultos, también fuimos hijos. Así que esto es una cadena. Por eso todos estamos involucrados. ¿Y por qué es el mayor problema? Porque una vez que dependes de alguien,
tú no te sientes libre. Una vez que dependes de alguien, tú te sientes atrapado, te sientes bajo el dominio de alguien. Por eso el ser humano siempre ha luchado por ser independiente, para que nadie, ni mamá, ni papá, ni hermanos, ni amigos se metan en su vida. Porque el ser humano siempre ha querido vivir a su manera y no a la manera de otro. Pero, escucha bien, mi amado. En la vida del cristiano, este concepto cambia totalmente. Porque aquel que quiera buscar de Dios, pero quiera seguir viviendo una vida independiente, se mete en un grave problema. Y sabemos que existen muchos así. Miren, mis amados. Eso de creer en Dios y tener que depender de Dios le choca a muchos. Porque estas personas quieren buscar de Dios, pero a su manera. Por eso muchos dicen que Cristo abolió los mandamientos y como ya no hay ley, pues tampoco hay pecado. Y como acepté a Jesús, voy a ser salvo por su gracia. Y estas personas creen en Dios, pero a la vez le ponen condiciones a su vida. Por otro lado, yo no sé si alguno de ustedes han tenido la misma experiencia que he tenido yo, pero en varias ocasiones y en diferentes iglesias, he notado que he sido rechazado por algunos miembros. Me he dado cuenta que me han mirado con mala cara, con un rostro lleno de orgullo y prepotencia. Y saben, amados, la vida cristiana no se mide por los años que tú puedas llevar en la iglesia. No. Porque tú lleves 30, 40 años en la iglesia, quiere decir que eres mejor que aquel que solo lleva tal vez 15 días o un mes o un año. Escucha esto, mi amado. La vida cristiana se mide y se cuenta por el tiempo que tú seas capaz de pasar con Jesús. Muchos podrán haber nacido incluso en la iglesia, como los conozco. Conozco a muchos que hoy pasan los 50 y los 60 años y aún están en la iglesia. Y amén por eso, gloria a Dios, porque se han mantenido en los caminos del Señor. Pero ese tiempo en la iglesia, esos años que llevas en la iglesia, no cuentan para nada. Para nada cuentan, porque lo que cuenta es las horas que tú le has dedicado a Jesús desde que andas caminando con Él. Hagamos una reflexión y meditemos. Desde que aceptamos a Jesús, no sé, hace 30 años, 40, 50, tal vez hace un año, un mes, una semana, hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo, cuántas horas diariamente le hemos dedicado a Dios? Porque es ahí donde se mide la vida del verdadero cristiano. No porque hayas nacido en la iglesia tienes asegurada la salvación. No, mi amado, es un error pensar así. Así que, mi amado, el tiempo que llevas en la iglesia no cuenta para nada. El verdadero tiempo que cuenta es ese tiempo que llevas cada día caminando con Jesús. Ese tiempo que empleas en estudiar su palabra. Ese tiempo que empleas en orar. Ese tiempo que empleas en hablarles a otros de Jesús. Porque eso se llama dependencia. Hay esposas que dicen que dependen de su marido. Hay hijos que dicen que dependen de sus padres. Pero el verdadero cristiano dice: yo dependo de Cristo. ¿Entendieron hasta aquí? Otro paso que debemos dar, otra característica más que tenemos que tener presente en nuestra vida y poner en práctica, es la perseverancia. Porque de nada nos sirve tener fe, de nada nos sirve ser obediente y de nada nos sirve depender de Dios si no perseveramos en lo que hemos creído. Recuerden que el diablo estará siempre ahí para hacernos caer, para desmotivarnos, para desalentarnos, para hacernos renunciar a nuestra fe, que es el primer paso que todo cristiano debe dar, porque sin fe no será posible alcanzar todo lo demás. Así que, mis amados, la perseverancia es un factor esencial en la vida de aquellos que decidieron por fe seguir a Jesús. No en vano Cristo nos dejó dicho en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Amados, esa constancia, esa perseverancia, esa firmeza, esa persistencia, esa continuidad, acompañada de la fe, la obediencia y la dependencia en Cristo, eso es lo que nos llevará a ese lugar hermoso que Dios nos tiene preparado, nos tiene reservado, conocido como el reino eterno, el reino de los cielos. ¿Sabes? Las personas que han tenido éxito en este mundo ha sido debido a esa perseverancia, ha sido debido a esa constancia cada día. Pero para ellos llegar ahí, al éxito, no crean que todo fue color de rosas. Tuvieron grandes situaciones, se les presentaron grandes obstáculos en ese andar, en ese sueño, en esa meta. Pero su perseverancia, esa constancia cada día los llevó a cumplir sus sueños. Y esto es lo mismo que Dios demanda de sus hijos, que seamos perseverantes en nuestra relación con Él, porque es la única manera que llegaremos a verle cara a cara. Mis amados, la perseverancia es una de las grandes virtudes que ha llevado a muchas personas a hacer realidad sus sueños. Y nosotros podemos hacer realidad nuestro sueño de llegar algún día a la patria celestial si perseveramos en esto. Miren, les voy a poner un ejemplo. Una simple gota de agua cayendo todos los días en una roca maciza, por su persistencia, por su constancia, por su perseverancia, ¿qué logra? Pues abrirle un agujero a esa roca maciza. Increíble, increíble, ¿verdad? Amados, pues nosotros tenemos que ser como esa gota de agua, que por muy débil que la veas o aparenta ser, mira, toma una gotica de agua, deposítala en la palma de tu mano y frótate las manos y verás que en cuestión de segundos desaparece. Pero esa misma gota de agua, por su perseverancia, puede agujerear una roca maciza, pues nosotros debemos agujerear en nuestra vida, por muy débil que parezcamos ser, todo aquello que pueda alejarnos del verdadero camino, si de verdad queremos perseverar en lo que hemos creído hasta aquí. ¿Me están entendiendo? Vamos a ver otra característica, otro paso más que tenemos que dar en ese camino, en ese andar. Y es la santidad. Hebreos 12:14. Nuestro Señor allí en Hebreos 12:14, nuestro Señor Jesús nos dice a través de Pablo: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren, amados, de nada nos sirve tener fe, de nada nos sirve conocer que Cristo es el verdadero camino si no luchamos por santificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Muchos tienen fe, muchos creen en Jesús, pero muy pocos luchan por esa santidad, por esa santificación que demanda Cristo de nosotros. Dice Pablo que busquemos tener la paz con todos y luchemos por alcanzar la santidad, porque sin ella será imposible ver ¿qué cosa? Ver al Señor. Y aquí es donde está el gran problema de muchos cristianos, porque muchos creen que eso de santo solo le corresponde a Dios. ¿Y saben por qué creen así? Porque no han entendido el verdadero concepto de santificación en la vida del ser humano. Dios y toda la hueste celestial son santos por naturaleza. Pero nosotros, mis amados, nosotros venimos a este mundo con un corazón, con un carácter deformado y una mente corrupta y llena de maldad. Por tanto, tenemos que luchar por esa santidad. No olvidemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera que existe para ser aceptado por esa gracia de entrar al reino eterno es a través de la santificación. Ahora, ¿qué es santificación? Miren, Dios nos recibe tal y como estamos, con una mente depravada, con un carácter deformado, porque nuestro Padre Celestial no rechaza a nadie, nos acepta a todos. Él no hace acepción de personas. Pero una vez que tú aceptas a Cristo como tu Salvador y Redentor, no te puedes quedar estancado ahí, creyendo que
porque ya lo aceptaste, no hace falta más nada y al final de tus días quedarás sellado para Cristo. Pues no, eso no es así, mis amados, porque tú tienes que ir progresando en tu caminar con Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Ir progresando en tu caminar con Cristo. Y esa progresión, esa acción de avanzar, de andar, de proseguir ininterrumpidamente en ese camino que es Cristo, es lo que te va a ir llevando poco a poco a hacer realidad lo que dice Pablo, de alcanzar la santidad, porque sin ella será imposible ver el rostro de nuestro Dios. En otras palabras, santidad es dejar tus costumbres, es dejar todo aquello que absorbiste desde que abriste los ojos a este mundo, es de rechazar todo aquello que anhelabas y comienzas a vivir y anhelar las cosas que vienen de Dios. Si tú no has visto esa transformación en tu vida, mi amado, entonces, querido del cielo, usted todavía está lejos de alcanzar la santificación. ¿Sabías tú que así como existe el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, también existe el fruto de Satanás? ¿Y cuál es ese fruto? Pues lo que practicamos nosotros desde que venimos a este mundo. Pues el odio, el rencor, la envidia, el orgullo, la ira, la cólera, la prepotencia, la mentira, el engaño, y la lista no tiene dónde parar. Pues todo aquel que dice seguir a Cristo, todo aquel que un día aceptó a Jesús como su Salvador, tiene que despojarse de ese fruto que viene de Satanás, porque en verdad es de ese fruto que nos alimentamos, nos venimos alimentando desde que venimos a este mundo. No conocemos otro. Es nuestra naturaleza ser malos. Por eso, mis amados, nuestro Señor Jesús nos habla a través de Pablo sobre la santidad. Nos habla a través de Pedro diciéndonos: sé santos, porque yo soy santo. Y estas palabras de Pedro son alusivas a esas palabras que Jesús nos dejó a través de Moisés, allí en Levítico capítulo 19 y 20. Donde el Señor hace hincapié no solamente al pueblo israelita en la antigüedad, sino también a nosotros hoy día, en ser santos. Si lees estos dos capítulos, te darás cuenta por qué el Señor insiste en esa santidad. La palabra hebrea para santo es kadash, que significa ser santificado, ser consagrado y dedicado. O sea, significa estar separado de las cosas mundanas. En estos dos capítulos de Levítico, nuestro Señor Jesús no solamente hace hincapié en que seamos santos, también nos da ejemplos específicos de lo que podemos hacer diariamente para obedecer ese mandato divino de ser santos. Y tiempo después, allí en Juan capítulo 17, versículo del 14 al 17, Jesús explica el principio básico que hay detrás de la santidad, cuando les dijo a los apóstoles que Él no los quitaría del mundo, sino que los guardaría de la maldad de este mundo. Mis amados, tenemos que vivir estos principios a medida que nos esforzamos por alcanzar esa santificación que Jesús demanda de nosotros, porque sin ella, por mucha fe que tengamos, no estaríamos andando por ese verdadero camino. Desafortunadamente es así. Amados, y para terminar este punto sobre la santidad, no crean que ser santos es no pecar. Se supone que no deberíamos hacerlo, porque nuestro Señor Jesús no solamente vino a este mundo en forma humana a morir por nuestros pecados, también vino a darnos ejemplo y a demostrarnos que se puede vivir sin pecado en este mundo. Pero Él, conociendo la condición del ser humano, por su inmenso amor y misericordia, nos dice que vamos a ser salvos única y exclusivamente. ¿Por qué cosa? Por su gracia. Por eso, mis amados, santo es todo aquel que camina con Cristo haciendo su voluntad. Fíjense, cuando Pablo escribe sus diferentes cartas, a quien se las escribía, a los colosenses, a los romanos, a los filipenses, pues se las dedicaba así, a los santos. Y eso no significa que eran santos, que eran personas sin pecado. Lo que significa es que eran personas que, dejando a un lado su vieja costumbre, decidieron no seguir por ese camino errado y entonces buscaron seguir el camino correcto, el camino de santificación.
Amados, en la medida que caminemos con Jesús, nuestra vida irá progresando en santidad. Por eso tenemos que enfocarnos mucho en depender totalmente de Dios. Y es ahí que en medio de esa lucha, Dios, mirando nuestra condición y nuestro anhelo de seguir sus pasos, es que nos santifica, cambiando nuestros gustos, cambiando nuestras costumbres, cambiando nuestras inclinaciones pecaminosas. En fin, no eres tú, no soy yo. Es Dios quien neutraliza todas las inclinaciones y deseos pecaminosos en nuestra vida y nos convierte en santos cuando se los permitimos. Así que, mi amado querido, estos 5 pasos que hemos estudiado hoy acá son muy importantes. Ponerlo en práctica en nuestra vida si de verdad deseamos andar, transitar o caminar por ese verdadero camino que nos conducirá a la patria celestial. Así que la fe, la obediencia, la dependencia, la perseverancia y la santidad, pongámoslos en práctica cada día sin titubear, sin dudar, y les aseguro que el esfuerzo y el sacrificio valdrá la pena, porque nuestro reconocimiento, nuestra recompensa no está en las cosas de este mundo, sino en alcanzar el mayor regalo, el mayor trofeo, la mayor condecoración, y es esa corona de vida que Cristo Jesús les ha prometido a todos aquellos que caminen con Él en fe, en obediencia, aquellos que dependan de Él en todo, aquellos que perseveren y caminen en santidad delante de sus ojos. Esto es lo que en realidad nos quiere decir Jesús cuando nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie verá la gloria del Padre si no es a través de Él. Así que no existe otra manera, mis amados. No existe otra manera de transitar por ese camino fuera de estos requisitos que demanda Dios de nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude a serle fiel en todas las cosas. Un abrazo en Cristo Jesús para todos.